Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos aquí a esta su comunidad. Estamos muy gozosos con el hermano Carlitos y todos los demás de poderlos tener aquí una vez más, acompañándonos, pues con esta nueva fecha de prédica, que esperemos en Dios que todo salga bien y que sea de mucho aprendizaje para todos. Vamos a estar en una actividad bastante interactiva en donde consideramos que las opiniones de cada uno de ustedes sean bienvenidas, ya que pues esta retroalimentación siempre es muy importante y pues obviamente contamos con ustedes para que nos puedan acompañar durante el desarrollo de la presente prédica. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas en Cristo. Oremos. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy nos predicarán la palabra de Dios. Dale a cada uno voz de profeta en el nombre de Jesús. Amén. Padre misericordioso, te dejamos en tus manos la prédica que a continuación estará honrándonos Carlitos con su disertación y te pedimos que lo ilumines para que seas tú a través de él quien nos comunique y nos dé esa sabiduría para poder aprovechar la prédica. Hermano Carlitos, pues estamos confiando en Dios que la divina providencia nos va a ayudar a poder comprender también el tema, ¿verdad? Así que estás en el uso de la palabra, hermano, para que puedas darnos tu prédica. Amén. Muchas gracias, Gunther. Bendito sea Dios que nos ha cubierto con su manto de misericordia y nos ha llenado de poder del Espíritu Santo. Hoy deseo exhortarles a cada uno de ustedes que va a estar participando directamente en el Zoom, en el Facebook Live, o va a ver posteriormente este video en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando el Señor así lo disponga para cada uno de ustedes, para que pongamos el máximo de atención, porque hay algunas de las enseñanzas dentro de nuestra comunidad de hombres católicos San José que son enseñanzas muy especiales, y esta es una de ellas. Y cada vez que sucede eso, pues yo se los hago saber para que pongan la mayor capacidad de su inteligencia, de su memoria, de su razón. Tomen nota de los aspectos importantes porque es muy valiosa esta enseñanza. Y el Señor quiere que en estos momentos de nuestra vida nosotros la profundicemos. Si ya tenemos algún conocimiento acerca del abandono confiado que debemos tener nosotros en la divina providencia de Dios, pues hoy el Señor quiere que profundicemos aún más y que seamos felices, felices al recibir esa nueva iluminación en el Espíritu Santo. Así que después ya de esta exhortación, pues espero que ustedes tomen nota de las cosas más importantes, opinen, pueden escribirnos o pueden participar directamente en la puesta en común en el Zoom, que tendremos al finalizar la breve enseñanza. Bueno, como ustedes han escuchado, hoy vamos a estudiar el abandono confiado a la divina providencia. Esto es algo importantísimo en nuestra vida. Y es un tema que nos lo ha compartido San Claudio de Colombiere, este gran santo. Es un santo maravilloso que tiene un alcance enorme en su discernimiento espiritual y que ha escrito precisamente este tema del abandono confiado a la divina providencia. Así que, ayudado por el santo, San Claudio de la Colombiere, vamos a iniciar. Hoy he investigado y les propongo que ustedes me acompañen en una oración que encierra la síntesis del tema que vamos a desarrollar. Es una oración a la divina providencia de la beata Isabel de Francia, más o menos por el año 1270, que existió esta beata. Y miren ustedes cómo esta oración presenta la profundidad del tema, y ustedes se van a dar cuenta al final que la vamos a volver a rezar, cómo vamos a comprenderla de mejor manera a través de estas enseñanzas de San Claudio de la Colombiera. Entonces, acompáñenme en esta oración que nace del corazón de la beata Isabel de Francia, y ella dice así, hablando con Dios: ¿qué me sucederá hoy, Dios mío? Ella se hace esa pregunta y se la hace al Señor.
¿Qué me sucederá hoy, Dios mío? Lo ignoro. Lo único que sé es que nada me sucederá que tú no lo hayas previsto, regulado y ordenado desde la eternidad. Me basta esto. Dios mío, me basta esto. Adoro tus eternos e imperecederos designios. Me someto a ellos con toda mi alma por amor vuestro. Lo quiero todo. Lo acepto todo. Quiero haceros de todo un sacrificio. Uno, este sacrificio al de Jesús, mi Salvador, y te pido en su nombre y por sus méritos infinitos, la paciencia en mis penas y una perfecta resignación en todo lo que os plazca que me suceda. Amén. Una oración bellísima, bellísima. Solo con la oración tendríamos para el tema del día de hoy. Pero van a ver ustedes cómo se va a ir complementando con el pensamiento espiritual de San Claudio de Colombiere en relación al abandono confiado que debemos de tener tú y yo, cada uno de nosotros, a la divina providencia de Dios. La pregunta de ella hoy nos la hacemos porque cada etapa en nuestra vida representa retos, desafíos, circunstancias, algunas veces adversas como las que estamos viviendo, a veces de un poco de confusión y que no se sabe qué es lo que va a suceder y hay como confrontaciones en fin, y hay un montón de supuestos que van ahí rondando, no solamente en nuestra cabeza, sino en la cabeza de otras personas. Hay personas que se manifiestan como que son los dueños de la verdad, otros que refutan eso porque ellos creen que tienen la verdad, y en fin, se vuelve un torbellino de ideas, un torbellino de angustias, y nos vemos afectados todos en nuestros trabajos, en nuestra movilidad, en nuestra seguridad, en nuestra confianza, en fin, en todas las actividades que nosotros realizamos. A veces tenemos miedo, temor de que algo suceda, algo no suceda, no sabemos si salir, no salir, si arriesgarnos o no, tenemos que ir a trabajar, tenemos que cumplir. Algunos hemos padecido de la falta de agua, que gracias a Dios se está normalizando, pero lleva tiempo. En fin, tenemos esa incertidumbre a nuestro alrededor. Hace unos días estaba compartiendo esto con las hermanas Madres Mónicas de ahí de San Nicolás de Tolentino y recordábamos que hace 2 o 3 años estábamos en una situación no igual a esta. Este es menor, pero se inicia la pandemia y nos deja a todos encerrados y angustiados, rodeados de muerte, de vacunas, de toma de decisiones, de falta de movilidad y trabajo, en fin, de una gran desesperanza. Y eso ya pasó, hablábamos con ellas, ¿verdad? Ya pasó, fue una cosa temporal, como lo que estamos viviendo hoy. También es temporal, pero ¿cómo debemos vivir nosotros los católicos estas experiencias, hermanos? Ya con este avance que hemos tenido en la madurez en nuestra fe, esa toma de conciencia, esa educación de la voluntad, ese acompañamiento que hemos tenido ya madurando como humano y como cristianos en este camino de discípulos y discípulas misioneras de Jesús, ¿cómo debemos nosotros afrontar esos problemas que se nos presentan así de repente, que son imprevistos, que no están en nuestro control y que afectan nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestra comunidad, incluso la de nuestra iglesia? ¿Cómo debemos afrontarlo desde la enseñanza de Jesús? Y hoy nos va a ayudar entonces, primero, Beata Isabel de Francia nos ayuda con esa oración porque nos invita a que nos hagamos esa pregunta, pero una pregunta que se la estamos haciendo a Dios, no nos la estamos haciendo nosotros mismos. No la estamos haciendo para otras personas, la estamos haciendo directamente a Dios. Y ahí está el primer discernimiento que nos enseña cómo podemos nosotros afrontar esas dificultades severas que nosotros vivimos de muerte, de enfermedad, de la muerte de un ser querido, de una enfermedad fatal o que nos impide movimiento, habla, etcétera, o nos da miedo, o la pérdida de un trabajo, o las circunstancias políticas y sociales que vivimos, las guerras, en fin. ¿Cómo afrontar? Y hoy el Señor nos dice el primer discernimiento que debemos anotar ahí, hermanos, es de que
debemos hacerle la pregunta a Dios, no a otra persona. No escuchar las voces del marketing comunicacional en el cual vivimos, que por lo general el 99.99 son mentiras, pervertidas y pervertidoras, porque cada una de esas mentiras es presentada como una verdad y nadie tiene la verdad completa, ni siquiera son verdades, son mentiras en las cuales nos están conduciendo para adoctrinarnos, para querer gobernar nuestra manera de pensar, para poder ser esas culturas, esas ideologías, incrustarlas en nuestra mente y que nosotros ya normalmente como que las aceptemos porque existen y oímos de ellas. Y es un ataque de los medios de comunicación que nos rodea, que nos tiene que hacer pensar y detenernos nosotros como católicos espirituales, porque nosotros vivimos la vida del Espíritu Santo, no la del mundo, pero el mundo nos rodea y vivimos en el mundo, así que tenemos que saber cómo enfrentarlo, cómo enfrentar ese mundo desde el ser misericordia como Jesús, desde el ser Eucaristía como Jesús, como hemos aprendido, de aceptar como hemos aceptado esa invitación que Jesús nos ha hecho a ser santos e inmaculados ante Dios por el amor. Hemos aceptado nosotros ese desafío. El Señor nos ha indicado que Él es la misericordia y que nosotros nos podemos introducir en ese océano de la misericordia. Y estando ahí, confiar en Jesús y decir, Señor Jesús, en ti confío y ya no tengo miedo de nada ni de nadie porque el Señor está conmigo. Y ese abandono es precisamente del que estamos hablando, hermanos y hermanas. Ese abandono en esa confianza, en creer, confiar y esperar en el Señor, que Él ya tiene el control, pero es difícil vivirlo, es difícil. Es difícil vivirlo porque estamos rodeados de necesidades que tenemos que solucionar y enfrentar, de decisiones que debemos que tomar. Entonces hoy el Señor nos quiere ayudar, pero no solamente como nos ayudó en la pandemia cuando nos dijo que nosotros nos abandonáramos confiadamente en su divina providencia, que todo era temporal y que Él ya tenía el control y lo fue solucionando según su santa voluntad, donde nos enseñó la obediencia como la obediencia de Jesús para abandonarnos en su divina providencia, porque sabemos que la decisión de Dios en nuestras vidas es lo perfecto. Es lo perfecto, y si Dios lo permite, es bueno, porque Él todo lo transforma para bien de los que le amamos, pero debemos amarlo y debemos confiar en aquel a quien amamos y quien ha infundido su amor para que lo amemos. Entonces hoy nos enseña el Señor primero a preguntarnos junto con Beata Isabel de Francia y decir, ¿qué me sucederá hoy, mi Dios, Dios mío? ¿Qué me sucederá? Para que el Señor en la oración que hemos venido estudiando, en esa oración de Cristo que es en el silencio, en el alma orante, en ese silencio interior en donde yo vivo ese silencio y escucho la voz de Dios, escuchar esa voz de Dios que hoy nos quiere decir ante nuestra ignorancia, porque la Beata en su humildad acepta la ignorancia de saber qué va a sucedernos hoy. Mira, hay personas que dicen es que lo que va a pasar es esto. ¿Quién sabe esa persona? ¿Qué sabemos nosotros, hermanos, de lo que va a suceder? No sabemos nada. Todas son suposiciones. El único que sabe qué está sucediendo y qué sucede en la verdad es nuestro Dios. Y entonces la sabiduría nos conduce en el Espíritu Santo, en ese discernimiento maravilloso, a preguntarle al Señor, ¿qué sucederá hoy, Dios mío, en mi vida? ¿Qué sucederá hoy, Dios mío, en mi Guatemala? ¿Qué sucederá hoy con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, mi esposo, mis familiares, mis amigos, mis hermanos, mi enfermito, mi migrante? ¿Qué? ¿Qué sucederá hoy, Dios mío? Y entonces, humildemente y humillado, junto con Beata Isabel de Francia, le decimos, Señor, nosotros lo ignoramos. Yo lo ignoro, sino ¿qué puede suceder? Lo ignoro. Pero lo único que sí sé, con esa certeza de creer, confiar y esperar en Jesucristo, el Señor Jesús, en ti confío, es que nada me sucederá que tú no lo hayas previsto, mi Dios. Nada me sucederá que tú no lo hayas regulado, hayas ordenado. Nada me sucederá, porque tú todo eso lo tienes previsto desde la eternidad, porque me amas. Gracias, Señor.
Y ese abandono en ese amor de Dios, el sabernos amados por Dios, el saber con certeza, con la certeza de la fe, que nada nos sucederá, hermanos, que no sea la voluntad de Dios. Nos invita a decir junto con Beata Isabel, me basta esto. Dios mío, me basta esto. Ojalá, hermanos. Le pido al Espíritu Santo, desde lo más profundo de mi corazón, que cada uno de nosotros hoy que estamos escuchando esta enseñanza, podamos decir al finalizar, me basta esto, Señor, esta certeza, esa confianza, esa esperanza de que nada me va a suceder, que no lo haya previsto ya Dios, regulado y ordenado desde la eternidad para mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi país. Y descansar en el Señor, hermanos y hermanas, pero verdaderamente descansar en ese abandono en el cual nos ha invitado el Señor a través de Santa Sor Faustina, en ese abandono completo y total en el océano de la misericordia de Dios, como la imagen que ha utilizado el Señor, como ese bebé recién nacido en los brazos de su madre, en donde se sabe cuidado, protegido, donde sabe que nada le va a suceder, donde sabe que va a ser alimentado, proveído, protegido, cuidado, para poder vivir con esa libertad, la libertad del abandono, confiado en la divina providencia de Dios, en los brazos amorosos de Dios. Adoro, dice, tus eternos e imperecederos designios. El destino, hermanos, el destino que nosotros mencionamos, hoy nos dice la Santa, es un designio de Dios. Y Él, tenemos que adorar, dice, esos eternos e imperecederos designios, esos que nunca perecen, esos que son eternos, el designio de Dios de la salvación de cada uno de nuestras almas, hermanos, para la vida eterna. Adoremos eso en nuestro Dios. Bendito sea Dios, que Él desea la salvación eterna de nuestra alma. Y en esa certeza de ese descanso final en el Señor, me someto, dice, a esos designios con toda mi alma por tu amor, Señor. Entonces la Santa nos indica que por amor, porque por el amor que de Dios recibimos, debemos someternos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, hermanos, y abandonarnos confiadamente en la divina providencia. Finalmente dice, con esa certeza que da la fe, dice, y el amor en Jesucristo, lo quiero todo, dice, lo que tú desees, Señor, en mi vida. Lo acepto todo, lo que tú desees en mi vida, Señor. Y de eso yo quiero hacer un sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Y por eso es que todo eso que tú permites en mi vida y vas a permitir en el futuro, y estás permitiendo en mi presente, has permitido en mi pasado y vas a permitir en mi futuro. Yo quiero unirme en el sacrificio de Jesús, en ese sacrificio donde Él se abandona confiadamente en tu divina providencia en la Santa Cruz. Yo me uno a Él en ese sacrificio, entregando todos mis porqués, todos lo que va a sucederme, porque yo ya me hice esa pregunta, ¿qué me sucederá hoy? Y he reconocido que yo no sé qué me sucederá, pero he aceptado que todo lo que suceda ha sido previsto por tu divina misericordia, Señor. Entonces yo abandonándome como Jesús, mi Salvador, te pido en su nombre esta noche. Y nosotros, cada uno de nosotros te pedimos en el nombre de Jesús y por los méritos de la infinita paciencia que tuvo en la cruz, que yo tenga también esa paciencia en toda pena. Y esa perfecta resignación para aceptar tu santa voluntad en mi vida, en todo lo que os plazca que a mí me suceda. Amén. San Claudio de Colombiere nos presenta algunas verdades consoladoras de la fe y la misericordia de Dios. Y una de las verdades mejor establecidas nos dice,
y de las más consoladoras que se nos han revelado es que nada nos sucede en la tierra, excepto el pecado, que no sea porque Dios lo quiere. Aquí nos vamos a detener, ¿verdad, hermanos? Porque es algo muy difícil a veces de comprender. Y a veces como que escuchamos voces diferentes. Hoy lo vuelvo a leer para que lo comprendamos en su verdadera esencia. Dice que es una de las verdades mejor establecidas y más consoladoras que se nos han revelado. Y es que nada sucede en la tierra, nada, excepto el pecado, que no sea porque Dios así lo quiere. Que no sea porque así ha sido la voluntad de Dios. Que no sea porque así ha sido, lo ha permitido la voluntad de Dios. Dirá uno, pero ¿cómo es posible que Él haya permitido eso en mi vida? Pues hoy tenemos que aceptar esa verdad, que ha sido establecida y es consoladora. Porque todo lo que sucede, hermanos y hermanas, todo lo que sucede es porque Dios lo ha permitido. Vemos el caso de Job, ¿verdad? Es un libro maravilloso el de Job y vemos cómo Job teniendo riqueza, teniendo una gran familia, siendo un hombre bueno y justo. Según esta historia, ¿verdad? Es tentado por Satanás. ¿Y quién le permitió tentarlo? Dios. Dios le permitió a Satanás tentarlo. Hermano, tú y yo somos como Job. Dios permite que Satanás nos tiente. Satanás no tendría ningún poder si Dios no se lo permite. A eso se refiere esta cita. Nada nos sucede en la tierra que no sea porque Dios lo quiere, excepto el pecado. Porque el pecado, hermano, ya viene de nuestra libertad que nos ha dado el Señor para poder elegir entre el bien y el mal. El pecado es una decisión en nuestra libertad. Y nosotros elegimos ir con Dios o sin Dios, en la gracia o en el pecado. Esa es una decisión personal. Esa es una decisión personal, donde tú y yo tenemos el poder de elegir. Por eso es de que excepto en el pecado. Nada nos sucede en la tierra, excepto en el pecado, que es ya responsabilidad nuestra, que no sea porque Dios así lo quiere. Bueno, San Claudio nos dice que Él es el quien nos permite tener riquezas o pobreza. Fíjate, nos permite eso. Él nos permite salud o enfermedad. Muchas veces no entendemos las enfermedades que tenemos. Vemos el caso de nuestro hermano Roberto. No entendemos, nos cuesta entender eso. ¿Cómo es posible que nuestro hermano haya tenido un derrame cerebral que no le haya quitado el habla y no le permite su movilidad? ¿Cómo puede ser eso? Y hoy el Señor nos dice, si hay enfermedad es porque el Señor la ha permitido. Si has recobrado la salud es porque el Señor lo ha permitido. Si Roberto está recuperando su salud, tal vez para nosotros lentamente, es porque el Señor así lo está permitiendo. Si nosotros tenemos vida, nos dice San Claudio, es solamente a Él a quien le debes un bien tan grande. Le damos gloria a Dios por ese bien que nos da el Señor, porque nos ha dado la vida. Y cuando venga la muerte a concluir nuestra vida, será de su mano que vamos a recibir ese golpe mortal. Si Él decide que nos tenemos que ir con Él, es voluntad de Él. Las personas de nuestras familias que han partido ya, ha sido por voluntad de Dios. Y hemos visto ahí las segundas causas, ¿verdad? Las segundas causas es porque entró a una cirugía y se murió, porque se murió por la pandemia, porque tuvo un accidente, porque se tuvo un paro al corazón, porque murió en una guerra. Esas son las segundas circunstancias. La primera circunstancia es que es la voluntad de Dios. Nos cuesta.
¿Sabe por qué nos cuesta? Precisamente porque no hemos recibido en profundidad esta enseñanza, hemos recibido parte de esta enseñanza y ahora quiere el Señor que la recibamos más profundamente. Y la pregunta podría ser, ¿y cuando me persigue un malvado, cuando me atacan, cuando yo soy el inocente, debo atribuirlo también a Dios? Sí, dice San Claudio, también le puedes acusar a él del mal que está sufriendo. Pero él no es la causa del pecado que comete el enemigo cuando te maltrata. Él no es la causa de ese pecado. Pero sí es la causa del mal que te hace ese enemigo mientras peca porque se lo permite Dios. Y dirá Dios, ay, pero ¿cómo está eso? Nos explica el santo, dice, no es Dios quien ha inspirado a tu enemigo la perversa voluntad que tiene de hacer el mal, pero es él quien le ha dado el poder para poder hacerte mal. El poder no se lo dio para que hiciera el mal para ti, pero le permite hacer el mal, como a ti y a mí nos ha permitido pecar, como a ti y a mí nos ha permitido hacerle el mal a otras personas. Y ahí se está haciendo la voluntad de Dios. No dudes, dice San Claudio, que si recibes alguna llaga, es Dios mismo quien te ha permitido tener esa llaga. Y ahora nos da una explicación que nos va a hacer más razonable lo que estamos escuchando. Nos dice que aunque todas las criaturas se unieran contra cada uno de nosotros, si el Creador no lo quiere, si Él no se une a ellas, si Él no les da la fuerza y los medios para ejecutar sus malos designios, nunca llegarán a hacer nada. Si Dios no les permitiera a los malvados hacer el mal, nunca harían el mal. Jesús lo comprendía bien y se lo dijo a Pilatos. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado desde lo alto, decía el Salvador del mundo a Pilatos. A eso se refería. Quiere decir que esa circunstancia que vivió Jesús con Pilatos, ahí se hizo la voluntad de Dios. Y Jesús estaba consciente, como quiere que tú y yo estemos ahora conscientes, que nadie tiene ningún poder sobre cada uno de nosotros si no le ha sido dado de lo alto. Aunque lo que esté haciendo sea el daño por el pecado cometido por el hombre. Y el pecado no es causa de Dios. Lo que está, el resultado de eso, de ese mal que hemos hecho en los demás, es causa de nuestro pecado. Por eso hemos maltratado a otras personas. Pero el Señor no participa de ese mal, pero permite que suceda. Permite que suceda. Lo mismo podemos decir a los demonios y a los hombres, incluso a las criaturas privadas de razón y de sentimiento. No me afligiríais ni me incomodaríais como hacéis si Dios no lo hubiera ordenado así. Es Él quien os envía, Él es quien os da el poder de tentarme y afligirme. No tendrías ningún poder sobre mí si no os fuera dado de lo alto. Si meditáramos seriamente de vez en cuando este artículo de nuestra fe, nos dice San Claudio, no se necesitaría más para ahogar todas nuestras murmuraciones en las pérdidas, en todas las desgracias que nos suceden. Lo pongo más claro esto. Dice que si hoy somos capaces de meditar en nuestro corazón la verdad de que Dios permite en nuestras vidas, incluso el resultado del fruto del mal que existe en el mundo, en nuestros hermanos, incluso que nosotros hagamos el mal,
No necesitaríamos, dicen, más para ahogar nuestras murmuraciones en las pérdidas, porque cuando perdemos algo, murmuramos. En las desgracias alegamos. Nos sentimos víctimas. Es el Señor quien me había dado los bienes y es el mismo quien me los ha quitado. Dice Job, Dios me los dio, Dios me lo quitó, todo, hermanos, todo. Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Es el Señor quien me ha dado los bienes, es Él mismo quien me los ha quitado. No es ni esta accidente que sufrí, no es este juez que me condenó, ni este ladrón que me arruinó, ni esa mujer que me ha envenenado con sus medicamentos, nos dice San Claudio. Y si este hijo ha muerto, todo eso pertenecía a Dios y no ha querido dejármelo disfrutar por más largo tiempo. Esa es la meditación a la que nos invita hoy San Claudio. Es profunda, ¿verdad? Yo sé que es profunda. Por eso vamos despacito. Dios permite. Ahora, ante esa verdad, que es una verdad que debe ser consoladora, pero no le encontramos a veces el consuelo. Es decir, ¿cómo es eso? No entiendo. Nos dice San Claudio, confiemos en la sabiduría de Dios. Mira, hermano y hermana, cuando yo llegué a este título, que es un subtítulo, después de escuchar eso y decir, entrar en lucha interior, que tú y yo estamos en una lucha interior, ¿cómo es eso que Dios va a permitir eso, la maldad? ¿Cómo es eso que pueda suceder esas cosas si Él las está permitiendo? ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué clase de Dios es ese en el cual yo creo? Y entonces nuestra mentalidad humana, ¿verdad, hermanos? Ahí vamos en nuestro raciocinio, en todo lo que hemos aprendido, incluso de verdades espirituales, incluso de los dogmas de la fe, incluso de escuchar el Evangelio, incluso de escuchar a Jesús, y nos suena y nos dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese hijo que ha muerto ha sido voluntad de Dios? ¿Cómo es posible que esa persona que ha muerto ha sido envenenada con los medicamentos que le ha proporcionado un médico o una persona para hacerle daño? Sea posible eso que sea voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que yo tenía una empresa y ahora no la tengo y estoy arruinado? O antes tenía vida, salud y habla y hoy no puedo hablar y estoy sentado y sin movilizarme. O ese juez que me ha condenado. ¿Cómo es posible que Dios permita eso en mi vida? Y volvemos a la oración de Beata Isabel y dice, ¿qué me sucederá hoy entonces, Dios mío? ¿Qué me sucederá ante esto? Lo ignoro, nos dice la Beata. Lo ignoro. ¿Sabe por qué es bueno detenerse en ese lo ignoro? Porque nuestra petulancia, hermanos, nuestra vanidad, orgullo y soberbia se manifiesta en que creemos saberlo todo, incluso de las cosas de Dios. Creemos haber aprendido en todo este camino que hemos compartido juntos la verdad de Dios, del Dios que nos presenta a Jesucristo. Creemos que porque ya estamos viviendo y dando pasos en ese camino hacia la santidad, que vamos a misa, los sacramentos, que ahora los valoramos más, que ahora escuchamos mejor la palabra, que hemos aprendido la lección divina, que nos hemos acogido a su misericordia, creemos que ya en eso ya tenemos ese pleno conocimiento de Dios. Y hoy nos dice el Señor a través de la Beata, lo ignoro. ¿Qué me va a suceder? Lo ignoro. Hermanos, somos ignorantes para las cosas de Dios. Aún no conocemos al Dios que nos presenta a Jesucristo. Por eso nos está formando. Pero estamos en ese proceso de ser discípulos. Entonces hoy es momento, hermano y hermana, de aceptar que no conocemos al Dios al que amamos y adoramos. No lo conocemos.
Porque si solo en esta parte inicial ya lo estamos juzgando y estamos prejuzgándolo, e incluso hasta condenándolo y diciéndolo, ¿cómo es posible que Dios, ese Dios en el que creo que es misericordioso, permita todas esas cosas? Permita esa maldad en nuestras vidas, permita que los malvados realicen su maldad. Hoy nos dice el Señor, recuerda que tú también eres ese malvado, esa malvada, recuérdate. Tú también eres pecadora. El pecado no proviene de mí, dice el Señor. Proviene de tu propia decisión. Y las consecuencias de ese pecado es la que hace sufrir a otros. Y yo permito tu libertad y tú has elegido pecar y tengo que permitir las consecuencias de tu pecado, como el pecado de cada hombre y cada mujer que aún no conoce la profundidad y la responsabilidad enorme y las consecuencias del pecado cometido. El pecado no proviene de mí, dice el Señor. Yo te amo con misericordia. Pero tú has elegido pecar. Y hay consecuencias. Y de esas consecuencias me culpas a mí, dice el Señor. Yo tengo la culpa de las consecuencias de tu pecado. San Claudio nos aclara en una aclaración consoladora. Nos dice, confiemos, hermanos y hermanas que están escuchando esta enseñanza el día de hoy, precisamente en este momento de su vida. Confiemos en la sabiduría de Dios. Confiemos en la sabiduría de nuestro Dios. Veamos cómo nos lo explica San Claudio. Es una verdad de fe que Dios dirige todos los acontecimientos de los que se lamenta el mundo y aún más. No podemos dudar de que todos los males que Dios nos envía y permite nos sean muy útiles. ¿Qué dice ese Claudio? San Claudio, ¿qué nos está diciendo? Sí, que no podemos dudar de que todos los males que Dios permite y nos envía nos sean a nosotros muy útiles. No podemos dudar sin suponer que al mismo Dios le falta la luz para discernir lo que nos conviene. Si muchas veces en las cosas que nos atañen, otros ven mejor que nosotros lo que no nos es útil, ¿no será una locura, dice San Claudio, pensar que nosotros vemos las cosas mejor que Dios mismo? ¿Que Dios está exento de las pasiones que nos ciegan? ¿Que penetra en el porvenir? ¿Que prevé los acontecimientos y el efecto que cada causa debe producir? ¿No será una locura pensar que nosotros vemos las cosas mejor que Dios mismo? Hermano y hermana, ese es el juicio temeroso que hacemos desde nuestra mentalidad. Locura, dice San Claudio. Qué locura pensar que nosotros vemos lo que pasa mejor que Dios mismo. Yo sé lo que va a suceder. Va a pasar esto y aquello le va a pasar a aquel. ¿Y por qué falleció este? Yo sé por qué falleció, por esto y aquello. Eso fue consecuencia del pecado de aquel, eso le pasó por hacer esto, por no hacer caso, por ser mentiroso. Esto yo sé. Y nosotros sabemos. ¿Qué sabemos? Nosotros sabemos muchas cosas que mejor que Dios. Pues que no comprendo a Dios, pues ¿cómo permite eso? Yo, siendo Dios, no haría eso. ¿Qué dices? Eso es lo que decimos, hermanos, cuando juzgamos a Dios en todas las circunstancias que nos pasen y que Él ha permitido, porque no las comprendemos. Pero San Claudio nos dice hoy, ustedes saben que a veces los accidentes más importunos tienen consecuencias dichosas.
y que por el contrario, los éxitos más favorables pueden acabar finalmente de manera funesta y nos trae a nuestra realidad. Se lo vuelvo a repetir, porque esto nos baja de esa soberbia de sabernos nosotros jueces de Dios, que juzgamos a Dios, culpamos a Dios. Y San Claudio nos limita a la humildad, a ese lo ignoro desde la beata. Ustedes saben que a veces los accidentes más importunos tienen consecuencias dichosas y que por el contrario los éxitos más favorables pueden acabar finalmente de manera funesta. Hagamos un pequeño paréntesis aquí, hermano y hermana, ¿por qué no revisas un poquito y revisemos cada uno de nosotros nuestro testimonio de vida y veremos que por accidentes importunos hemos recibido bendiciones dichosas? Yo le pongo el ejemplo mío, usted lo conoce, mi testimonio, después de estar perdido en el alcohol y en el abandono de mis responsabilidades. Eso permitió que yo descubriera a Jesucristo, mi Salvador, y ahora me ha hecho un hombre nuevo por su gracia y en el Espíritu Santo. Que hoy aquí, como pecador, humildemente estoy compartiendo esta maravillosa enseñanza en donde el Señor me ha dicho, si tú no hubieras vivido esa experiencia, Carlos, estarías hoy predicando mi palabra. Si tú no hubieras hecho sufrir a mi Hijo Jesucristo y derramar su sangre, la hubieras podido unir en esa profundidad de la Santa Cruz para presentarla como una ofrenda buena, pura, santa y agradable para mí, dice el Padre. Y en tu caso, hermano y hermana, los éxitos más favorables pueden acabar finalmente de manera funesta, hermana. En mi caso, el éxito económico, el éxito en las ventas, el éxito en mis conferencias, el éxito humano, no finalmente me condujo a la pobreza, pero ahora desde la pobreza estoy viviendo en la providencia de Dios. ¿Eso fue bueno o malo para mí? ¿Y para ti? Esa pérdida de la salud, ese peligro de muerte en el quirófano y que ahora estás escuchando hoy la palabra como Rafita Ramírez. Ese testimonio de Nora que hemos escuchado, de que camina y el médico nos explica cómo. Si no hubiera sucedido ese accidente, estaría Nora hoy con nosotros, predicando con poder la palabra de Dios. Debemos comprendernos, dice San Claudio, que también es una regla que Dios observa a menudo. Y empecemos a conocer al Dios en el que creemos. De ir a sus fines, dice, por caminos totalmente opuestos a los que la prudencia humana acostumbra a escoger. Los caminos de Dios, hermanos, no son nuestros caminos. Y entonces la Beata nos ayuda a cimentar este conocimiento. Inicialmente nos dice, ¿qué me sucederá hoy, Dios mío? Y lo único que podemos responder es, lo ignoro. Lo ignoro. Solo Dios sabe. Entonces la invitación de San Claudio dice, confiemos en la sabiduría de Dios. No dudemos de la sabiduría de Dios en nuestras vidas, hermanos. Porque nosotros manifestamos en el credo que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Creo en la Santa y Católica Iglesia Católica. Y si yo creo en Dios, y creo en Jesucristo, y creo en el Espíritu Santo, y creo en la Iglesia Católica, debo confiar en la sabiduría de ese Dios en el que creo.
San Claudio nos dice, en la ignorancia en que estamos de Dios, en la ignorancia que estamos en lo que debe acaecernos posteriormente, de este momento en adelante, hermanos, hermanas. ¿Cómo osaremos murmurar de lo que sufrimos por la permisión de Dios? No tenemos que nuestras quejas conduzcan, no tememos que nuestras quejas conduzcan a error y que nos quejamos cuando tenemos el mayor motivo para felicitarnos de su divina providencia. Mire, hermano, nosotros nos encontramos con dificultades, obstáculos y renegamos, alegamos y confabulamos y creemos y descubrimos soluciones y andamos viendo. Y hoy nos dice el Señor a través de San Claudio, y no tenemos algún temor de que esas quejas que le decimos al Señor, porque lo vemos ahí en las oraciones que piden en las redes sociales. ¿Por qué nos has abandonado, Señor? ¿Por qué estás permitiendo esto? Danos ya la solución, ya no aguantamos. Haz esto, haz aquello. Aún así nosotros nos disponemos abusivamente. Nos quejamos. Somos católicos quejumbrosos, católicos angustiados, católicos temerosos del qué va a pasar. Y murmuramos. ¿Cómo osamos murmurar, dice San Claudio, de lo que sufrimos en aquello que Dios está permitiendo en nuestras vidas? Y ahí está el fondo de esta enseñanza. ¿Por qué murmuramos? Si ya sabemos que todo lo que nos sucede es voluntad de Dios y es para nuestro bien, y todo lo transforma para bien de los que le amamos. Si creemos eso, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos cuando debemos tener en la fe el mayor motivo para felicitarnos de su divina providencia y decirle gracias, Señor, por todo, como dice la Beata? ¿Cómo lo dijo al principio? Lo dijo, me basta esto, Dios mío, me basta. Lo único que sé es que nada me sucederá que tú no lo hayas previsto, regulado y ordenado desde la eternidad. Me basta esto, Dios mío, me basta. ¿Podremos decir así nosotros confiando en la sabiduría de Dios en nuestras circunstancias de vida? Veamos un poco en el Antiguo Testamento ya para ir finalizando. José es vendido. ¿Se recuerda usted de la historia de José? ¿Sus hermanos? Bueno, sus hermanos lo venden. José es vendido. Se le lleva como esclavo y se le encarcela. Si José se hubiera afligido de sus desgracias, se estaría afligiendo de su propia felicidad. Pues esas desgracias son otros tantos escalones que elevan insensiblemente su vida hacia el trono de Egipto. Él no hubiera sido el administrador en Egipto. No hubiera sido el emperador. No lo hubiera sido. Pero tuvo que ser vendido por sus hermanos, ser esclavo y ser encarcelado. Si él se hubiera afligido por eso, si hubiera murmurado contra Dios, si hubiera manifestado quejas de por qué a mí lo que me está sucediendo, él no sabía, como nosotros, hermanos, que el Señor tiene una sabiduría en la que debemos confiar. Saúl ha perdido las asnas de su padre, las perdió. Era necesario irlas a buscar y muy lejos e inútilmente, y tuvo que hacerlo desperdiciando tiempo con mucha preocupación, es cierto. Pero si esa pena le hubiera disgustado, no hubiera habido disgusto tan irracional
visto que todo esto estaba permitido para conducirlo al profeta, que debía ungirlo de parte del Señor para que fuera el rey de su pueblo. No hubiera sucedido eso. Pero ¿qué tuvo que hacer? Ir a buscar esas almas que se perdieron. Perder tiempo. Y si hubiera renegado, después se hubiera tenido que arrepentir, porque la providencia de Dios tenía un plan para él, como lo tiene para ti y para mí. ¿Cuánta será nuestra confusión? Nos dice San Claudio, cuando comparezcamos delante de Dios y veamos las razones que habrá tenido de enviarnos estas cruces que hemos recibido tan a pesar nuestro. ¿Cuánta será nuestra confusión cuando Dios nos revele las razones que tuvo para enviarnos las cruces que hemos recibido tan a pesar nuestro? Hasta ahí vamos a llegar, hermanos. Vamos a pasar a nuestra puesta en común. Bendito sea nuestro Señor. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Gracias, Carlitos. Vamos a tener una pequeña puesta en común para que todos los hermanos podamos compartir la prédica, lo que nos ha parecido, cuál es nuestro punto de vista, algo interesantísimo. El hecho de comprender a Dios, ¿verdad? Es saber abandonarse en Dios y saber la misericordia que Él tiene para con todos nosotros. Así que, por favor, hermanos, tenemos el micrófono abierto para que podamos compartir lo que nos acaba de compartir el hermano Carlitos en una puesta en común. Por favor, compartamos. Como no se animan. Gracias, hermano Alfred. Fíjese, muchacha, que yo sí estoy algo conmovido con esta enseñanza, porque muchas veces nos preguntamos cuando nos pasan las cosas, y como bien lo decía el hermano Carlitos, reprochamos por nuestra naturaleza humana, nos enojamos con Dios, nos apartamos de Dios, pero es por la misma circunstancia de que no lo conocemos. No sabemos y no profundizamos de quién es Dios, qué ha hecho Él por nuestra vida. Como decía la prédica, puchis, cuántas riquezas, cuántas cosas positivas nos ha dado, y mientras tenemos toda esa felicidad y toda esa dicha, pues estamos bien, estamos contentos, sabemos que está Dios ahí, y cuando vienen cosas negativas, no lo acogemos como lo debemos de acoger, ¿verdad, mucha? Y yo lo que veo aquí es tener esa íntima relación con Dios, realmente conocerlo a profundidad, pero es impactante que lo que mencionaba también Carlos, que es de cómo nos comportamos nosotros en nuestra vida, y que nuestros pecados o nuestras acciones, como bien lo decía, van a tener repercusiones, ¿verdad, mucha? Que tenemos que estar muy, muy conscientes y tener la mente bien establecida de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque se nos da la vuelta a la tortilla y después vamos a estar ahí justificando, penando y haciendo cualquier otras cosas sin
tener la conciencia de que nuestras acciones van a tener repercusiones, ¿verdad? Sí estoy bien, me gustó mucho esta prédica, cómo se fue hilvanando, cómo se fue ejemplificando, cómo la tenemos que nosotros aceptar, pensar y reflexionar para nuestra vida. ¿Qué debemos empezar a hacer que no hemos hecho para comportarnos de mejor forma? Y ese es el temor que debemos de tenerle a Dios, pero no un temor de, yo voy a hacer este pecado, voy a cometer esta falta y no me pasa nada. Momento, tenemos que estar conscientes hoy más que nunca de que cualquier cosa, como decía, eh, que nuestros pecados tienen consecuencias, ¿verdad? Como bien decía Carlitos, el pecado no proviene de Dios, el pecado viene de mis propios actos y el pecado tiene consecuencias. Únicamente, hermanos, gracias. Gracias, Alfred. Muchas gracias por tu aporte. Realmente importantísimo abandonarnos a la voluntad de Dios Padre y a su misericordia, ¿verdad? Y poder determinar también que el pecado no proviene de Dios, sino que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, algo muy interesante. ¿Alguien más que quisiera compartir? Rafael, Marco. Bien, pues la verdad, como mencionaba Alfredo, nos pone, la verdad, que a meditar mucho esta enseñanza que el Espíritu Santo nos ha dado a través de Carlitos hoy. Y yo tengo algunas acotaciones. Terminó Carlitos con cabalmente: alabado Jesucristo, por siempre sea alabado en el final. Y nuevamente, ese silencio de Dios, tenemos esa oportunidad mañana con todo y lo que nos está pasando. Lo dijo Carlitos, en esta situación como país estamos viviendo, no sabemos qué hacer. Y ahí tenemos al Señor mañana para pasarlo viendo 5 minutos, 10 minutos. Y si, pues igualmente, si no vamos a la iglesia, pues podemos hacerlo en nuestro dormitorio, en nuestra casa, en un momento, el conversar con Jesús en Eucaristía, abandonarnos en Él, como nos decía Carlitos cabalmente en la enseñanza. Y tenemos muchos ejemplos que se están dando, es decir, la palabra, tenemos que orarle al Señor, abandonarnos en Él, pero escuchar lo que Él nos quiere decir, y nos habla todos los días, pues. La semana pasada nos hablaba lo que hizo el Señor con Jonás, y Jonás huyó, ¿verdad? Como quisiéramos agarrar nuestras cosas y tal vez salir corriendo de nuestro país e irnos para otro lado. Y Nínive, sin embargo, se convirtió. Y eso como que nos falta decirlo, tener más perseverancia y más fe. Y para terminar con esta breve eh, eh, pausa antes de seguir el resto de que queda del día de hoy, el evangelio de hoy, que nos menciona cabalmente que hizo Jesús: mandar a los 72 para buscar la paz. Definitivamente eso tenemos que hacer, buscar la paz en el silencio de Dios, y saber algo. Sabemos que Dios aborrece el pecado, pero nos ama a los pecadores. Gracias.
Bueno, yo quisiera opinar al respecto, ¿no? O sea, Dios es nuestro creador. Prácticamente Él nos ha dado el libre albedrío de poder actuar como querramos, como se nos venga en gana, ¿va? Porque si Él no quisiera, no dejaría que el mal existiera, pues, ¿verdad? De que anduvieran mareros matando unos a otros, o se diera la situación que estamos viviendo, pues, que no se le encuentra, pues, un principio, o sea, un fin que sea saludable para Guatemala, pues, ¿verdad? O sea, en el corto plazo no sabemos qué va a pasar, pues, pero solo, como bien se decía, tenemos que confiar en la divina providencia, porque solo Dios podrá intervenir y anular este mal que está en evolución, pues, ¿no? Realmente preguntarnos qué sucederá hoy, no, yo no lo sabría decir, pues, no sabría porque si estamos infectados por las redes, pues a veces las redes son beneficio y también son veneno, ¿ah? Porque más lo complican. Entonces es donde volvemos a caer, pues que debemos de abandonarnos en la misericordia de Dios. Solo Dios nos puede salvar, pues porque Él fue nuestro creador y Él sabe el principio y fin de cada uno de nosotros, sabe cuándo vamos a morir exactamente. Él supo cuándo íbamos a nacer. Y Él desde que hizo la creación también sabía el, el, el objetivo, pues, o el propósito que traeríamos cada uno de nosotros a este mundo. Entonces, lo que debemos de hacer es descansar en la misericordia de Dios, en las manos del Señor. Y todo lo que se desee en mi vida, Él ya lo tiene planificado, pues Él ya sabe qué es lo que hemos sufrido y lo que Él nos va a dar, pues más adelante como unas satisfacciones al sufrimiento que hemos tenido, pues Él sabe los padecimientos de salud y Él sabrá en qué momento podernos dar la cura, pues, ¿verdad? A todos nuestros sufrimientos, ya sean físicos o espirituales. Entonces, en la tierra nada sucede si no es con el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Dice que a excepción del pecado, pues, que no sea porque ha sido y lo ha permitido la voluntad de Dios. Entonces, Dios todo lo permite en esta vida para nuestro bien. Debemos agradecer por todo lo bueno que nos ha dado también, pues, ¿verdad? Porque eso es algo que Él ya tenía planificado para nosotros, para cada uno de nosotros. Así es que yo, cada vez que tengo un problema, sé que llega un momento en que yo ya no puedo, pues, poderle encontrar una solución. Entonces, lo que hago es dejarlo en las manos del Señor y Él sabrá en qué momento poderme conceder la solución a dicho problema o darme, pues, lo que yo debo de hacer cada día es agradecer, agradecer y seguir agradeciendo porque Él nos da el don de la vida. Cada día, pues, es una bendición que Él pone también este alimento en nuestras mesas, que Él provee de trabajo a nuestras familias, que Él protege, pues, a nuestros hijos, nietos. Entonces, ¿qué más pues que estar agradecido con la vida y ser siempre uno actuar con una mentalidad positiva? Esa es mi opinión, pues ahí termina mi intervención. Gracias. Gracias, Rafa. Te agradecemos mucho tu aporte.
Y a todos también, queridos hermanos y hermanas, pues la verdad que agradecidos por su participación. Lamentamos que el tiempo pues se nos fue bastante, ¿verdad? Este tema tan apasionante, tan interesante y a veces tan difícil, ¿verdad? Porque a veces uno no comprende la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero hay que estar confiados en su divina misericordia y saber de que de alguna forma, en algún momento, va a ser para nuestro bien. Por el tiempo, no vamos a poder continuar con el tema. Nuestra hermana Nora nos iba a apoyar con el tema y quisiéramos ver si nos puede apoyar con la oración de cierre, la oración final, para que pudiéramos nosotros concluir ya con esta serie. El hermano Carlitos que tendría alguna información para la próxima charla, ¿verdad, hermano? Antes de que tengamos la oración de cierre, ¿verdad? Sí, sí. Gracias por las participaciones. Ya le pedimos disculpas a nuestra hermana Nora que se preparó con el tema de los sacramentos, que lo íbamos a dar hoy conjuntamente, pero ya no fue posible porque no nos daría tiempo, lo vamos a reprogramar. Hermana Nora recibe nuestras disculpas. De acuerdo. Y que prontamente lo haremos. Yo quisiera, no sé, vamos a dejar a la hermana Nora en la libertad para la oración final, pero me gustaría nada más leerles de nuevo la oración de la Beata para que, como así les ofrecí al principio, se las voy a leer despacito y cuando termine esa oración, Norita me hace el favor de continuar para cerrar nuestra sesión. ¿Te parece bien? De acuerdo. De acuerdo, hermano Carlos. Muy bien, unidos entonces en la oración, digamos, en el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu del Santo. Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Y nos unimos a Beata Isabel de Francia en nuestra oración dirigida al Padre. ¿Qué me sucederá hoy, Dios mío? Lo ignoro. Lo único que sé es que nada me sucederá que tú no lo hayas previsto, regulado y ordenado desde la eternidad. Me basta eso, mi Dios mío, me basta esto. Adoro vuestros eternos e imperecederos designios. Me someto a ellos con toda mi alma por amor vuestro. Lo quiero todo, lo acepto todo. Quiero haceros de todo un sacrificio. Uno, este sacrificio, el de Jesús, mi Salvador, y te pido en su nombre y por sus méritos infinitos, nos des a cada uno de nosotros que te estamos hoy orando la paciencia en nuestras penas y una perfecta resignación en todo lo que os plazca que no suceda. Amén. Amén. Sopla sobre mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente a aquellos que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo. Amén. Amén. Carlitos, tu micrófono está bloqueado. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos, por siempre sea sea alabado. 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 Que pasen una feliz noche y muchas gracias por Buenas todo. noches.